yo quiero traer un tema específicamente dirigido a la importancia de la palabra del Señor, pero bajo el tema, lo sobrenatural lo verás por medio de sus promesas. Promesas. La Biblia, si usted le exprime, lo que saca son promesas. Es el contenido central. Y ayer cuando estábamos compartiendo con nuestros hombres de la iglesia del Calvario, un tiempo maravilloso, hablábamos algo interesante, y es que yo no puedo hablar lo que no estoy dispuesto a escuchar. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. O sea, mi fe no apunta hacia otra cosa que no sea la centralidad de la palabra. Yo no puedo aumentar mi fe con positivismo, ni tampoco con libros de motivación, ni tampoco mirando al cielo y pensando que haré mañana. Yo aumento mi fe a la medida que arraigo mi fe a donde proviene o de donde proviene la fe. ¿De dónde proviene? De la palabra de Dios. Y ayer hablaba con los varones que yo no puedo hablar lo que no estoy dispuesto a escuchar. A la medida que yo afine mi oído a la voz de Dios, de la abundancia del corazón, abre la boca. Así que mi vocabulario, lo que yo expreso, lo que yo comunico día a día, va a estar conectado a la fuente de mi sabiduría. ¿De dónde viene? ¿Cuál es mi provisión? Y cuando usted y yo hacemos de la palabra de Dios nuestra fuente de sabiduría, nuestro lenguaje cambia, la manera de ver las cosas cambian. Usted y yo hablamos la realidad de lo que dice su palabra y no las primeras planas, no los caos, no las crisis. Si algo tiene la Biblia es que es anticrisis. Si algo provee la Biblia es esperanza en medio del caos. Y usted y yo no podemos ser eco de las circunstancias que nos rodean terrenalmente, sino que nos conectamos a la fuente de donde aumenta nuestra fe, que es su palabra. Así que yo no puedo hablar lo que no estoy dispuesto a escuchar. Pero también compartíamos ayer que yo no puedo nunca dejar de hablar lo que has oído de parte de Dios. Lo que Dios ha hablado a tu corazón, lo que Dios ha hablado a tu vida, lo que Dios ha hablado a tu familia, eso que Dios ha hablado sobre ti, no lo silencies. Sigue hablando lo que Dios ha prometido sobre tu casa. Sigue hablando lo que Dios ha prometido sobre tu matrimonio. Sigue hablando lo que Dios ha prometido sobre tus hijos. Nunca dejes de hablar lo que has oído de parte de Dios. Y cuando yo puedo ver o experimentar lo sobrenatural de Dios por medio de su palabra, yo tengo que ir a detalles interesantes que nos provee la palabra de Dios en torno a su promesa. Yo voy a ver lo sobrenatural de Dios por medio de su promesa. De su promesa. Esa es mi plataforma de vida. ¿Usted sabía que la Biblia contiene alrededor de 3.573 promesas? 3.573 promesas. Aproximadamente. Tenemos promesas de sobra. Cada mañana usted puede decir, yo me agarro de esta promesa hoy. Y de seguro usted ha orado conmigo promesas todos los días. Todos los días. Una porque no la ha visto todavía y confía en ella. Y otra porque ya la vio cumplida y se sigue sosteniendo de ella. Cada mañana, en medio de su oración, en medio de su devocional, antes de dormir, Señor, gracias, porque tus promesas son sí y son amén. Así que hay 3.573 promesas en la palabra del Señor. La palabra promesa en la Biblia significa en el griego evangelía. Y evangelía significa algo interesante. Es un anuncio o un mensaje mediante el cual Dios se compromete a cumplir. ¿Me escuchó bien? Cuando hay una promesa de parte de Dios, es Dios mismo que se compromete. Es Dios diciendo, esto es mediante lo que yo solo puedo hacer. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen en Él. Dios proveyó su promesa porque las promesas de Dios son la esencia de su carácter. Una promesa apunta a lo que es Dios. Una promesa apunta al carácter de Dios. No puedes desconectar a Dios de su promesa, a las promesas de Dios, porque son uno. Es la esencia de lo que es Dios. Él no promete una cosa hipócritamente hablando. Él no promete una cosa diciendo, esto te lo digo para que te sientas mejor o te sientas bien, pero yo no soy así. No, por el contrario, cuando Dios habla una promesa, está diciendo, ese soy yo. Este es mi corazón.
Esa es la esencia de lo que yo soy. Toda promesa de Dios tiene la garantía de que se cumplirá. Porque proviene ¿de quién? De Dios. Sus promesas son incondicionales. De seguro lo he escuchado muchas veces. Ahora, muchas veces no entendemos el término incondicional. Incondicional es, una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor. ¿Me está escuchando? Una promesa incondicional de Dios es aquella que le incumbe, o sea, le importa solamente a Dios. Si Él dijo que lo iba a hacer, está diciendo, yo soy el que garantizo eso. O sea, no pasa por el filtro de tu intelecto, ni por el filtro de tus circunstancias. Es un sí y un amén. No está sujeto a las circunstancias de la vida. Cuando es incondicional. Le incumbe solamente al Señor. Y no importa las circunstancias de nuestra vida, si Dios dijo, Él hará. Y muchas veces entendemos estos conceptos, pero sabemos que cuando llega el momento de la desesperación y del caos, nuestra mente duda. Somos seres humanos. Y no importa cuántas veces repitamos la promesa cada día, sabemos que nuestra fragilidad y nuestra humanidad, muchas veces minimizamos la promesa en medio del caos. En medio del caos. Ralph Erskine, un teólogo muy reconocido en el siglo XVI, siglo XVII, dijo lo siguiente: saque las promesas de la Biblia y usted sacará el Evangelio. Porque el Evangelio y la promesa son uno y son una misma cosa. No hay evangelio sin promesa. No hay promesa sin evangelio. Es la esencia de lo que es la Biblia. Usted está aquí hoy por una promesa. Usted está aquí por una promesa. ¿Cuál fue? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida. Por eso está aquí hoy. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Todos los que estamos aquí hoy somos el resultado indudable de la promesa de Dios. Y eso fue como llegamos. Pero no solamente cuando llegamos venimos por una promesa. En nuestro caminar de vida de esa promesa por la cual llegamos, hemos experimentado otras promesas. Y luego que llegamos a Cristo por nuestra salvación, que hace poco estaba compartiendo con Tito Trinidad en una actividad del DRD, y un hombre cristiano, o sea, de Dios, ¿sabe? Va a una iglesia en Cupey, una iglesia chiquitita en Cupey, y allí nadie lo sabe, pero él se congrega allí y no falla. No falla. Me decía, a Cristo tú vienes de dos maneras, o por decisión o por nocao. Si se lo dice Tito, es cierto. O por decisión o por nocao. Tú decides. Tú decides cómo quieres llegar a donde Él. Pero una vez llegas al Evangelio, a ese encuentro con la cruz, nuestro caminar de vida, ¿en qué se basa? En promesas. No solamente en aquella que nos salvó, es en nuestro caminar de vida. Todo el tiempo nos agarramos de las promesas de Dios. Hay versos interesantes sobre las promesas de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Números capítulo 23, verso 19. No voy a leer las 3573, ¿sabes? Tranquilo. Números capítulo 23, verso 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y te pregunta, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Son preguntas interesantes para nuestra vida hoy. Lo que Dios ha hablado, ¿no lo hará? Lo que Él dijo, ¿no se cumplirá? Hebreos capítulo 6, verso 13 al 15 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no existe, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré
con abundancia y te multiplicaré grandemente. Verso 15, por favor. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios no había otro por qué jurar, porque nadie es más grande que Él mismo. ¿Y por quién juró? Por Él mismo. Él mismo. ¿Y qué nos toca a nosotros en medio del proceso? La espera. La espera que desespera. Muchas veces. Pero habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Alcanzó la promesa. Y la invitación a ver lo sobrenatural es una invitación interesante porque requiere soltar lo que yo no puedo controlar. Cuando Dios te invita a experimentar lo sobrenatural por medio de su promesa, son sus promesas, no son las mías. Y la invitación te está diciendo: sal del bote, vamos, camina. Y muchas veces queremos ver lo sobrenatural en nuestra mente cuadrada, logística. ¿Cómo operaría Dios en este asunto? Déjame ver cómo Dios se comportaría en medio de este caos. En vez de pensar al revés, ¿cómo Dios haría en medio de este caos? No como yo quiero manipular a Dios en mi proceso, es como Dios se manifiesta y manifiesta su gloria en medio de su proceso. Así que la invitación a ver lo sobrenatural va a requerir soltar, diga conmigo, soltar lo que no puedes controlar. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es soltar lo que uno puede controlar. Y muchas veces en nuestro proceso de vida, en nuestro caminar de vida, nos drenamos, nos agotamos, porque nos seguimos sosteniendo de nuestra lógica, de nuestro pensamiento, de nuestra chequera, de nuestro intelecto, de las cosas que yo puedo controlar. Sin embargo, la invitación a ver lo sobrenatural por medio de su promesa requiere soltar. Señor, yo confío en ti. Yo pongo esta promesa en ese barquito donde pusieron a Moisés. Yo lo pongo ahí. Y yo confío que tú lo vas a cuidar. Yo confío que tú eres tú, Señor. Muchas veces soltar en nuestra vida es un proceso de luto, porque requiere un morir al orgullo, un morir a mi propio sistema de pensamiento, un morir a estilo de crianza y decir: Señor, yo confío en ti, hazlo tú, Señor, hazlo tú. Si usted ha experimentado un proceso de dificultad, que de seguro sí, si no, me avisa para hablar al final con usted, a ver cómo vive. De seguro, muchas veces, el soltar y confiar en la promesa es un proceso de fe enorme, enorme. Así que la invitación para ver lo sobrenatural va a requerir soltar lo que no puedes controlar. Y hay varias cosas, 5 puntos interesantes que quiero compartir en esta mañana sobre cómo esa invitación a ver lo sobrenatural por medio de su promesa está en la Biblia enraigado o directamente conectado con nuestra vida diaria. Número 1, las promesas tienen su fundamento en Cristo. ¿Tienen su fundamento en quién? En Cristo. Diga a su vecino: no es en ti. En ti no es, ¿sabe? Es en Cristo. En Cristo. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 18 al 20. Dice: mas Dios, como es que fiel, aleluya. Nuestra palabra a nosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿Está entendiendo el mensaje que se repite? En Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El fundamento de nuestra promesa es en Cristo. No hay otra cosa, amado. Pero pastor, ¿por qué sencillo es eso? Sencillo y profundo a la misma vez. Y tú sabes, de paso, Cristo predicó sencillo y profundo. Y profundo. Y a la medida que usted y yo podamos entender que por medio del sacrificio de Cristo
es que yo puedo ver cumplida mi promesa. Yo puedo vacunar mi duda cuando yo veo a Cristo en el sacrificio vicario. Yo, si Él lo hizo por amor a mí, ¿por qué yo no puedo confiar en Él? Si Él se levantó el tercer día entre los muertos, ¿por qué yo no puedo poner mi confianza en Él? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque el ser humano es como dice ese texto de Pablo, es entre sí y en no, o sea, en la duda. Y usted y yo muchas veces hemos dicho, ahora sí, no me para nadie, vamos por encima. 2 días después, no sé, ¿me tiro o no me tiro? ¿Hago o no hago? Y los géneros son tiempos clásicos de eso, ¿saben? Clásicos. Todos los géneros son clásicos de eso. Este es el año. Ahora sí. Y usted saca la libreta a través de las resoluciones, que ha comprado 10 ya, ¿sabe? 10. No compre más ninguna. Haga las 10 que ya ha escrito. Este es el año. Y voy a correr. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer lo otro. A los 2 meses después, el ánimo baja, decae. Pero qué bueno que Dios no es así. Que Él mantiene su promesa. En Él son sí y son amén. Cuando usted y yo pensemos en promesa, pensemos en el fundamento de Cristo. Todo el tiempo ponga su mirada en Cristo. Número 2, las promesas por medio de Cristo nos hacen libres. ¿Cómo nos hacen? Libres. Gálatas capítulo 3, verso 22 dice, pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Mire qué interesante, amado. Usted de seguro ha cantado este cántico de Break Every Chain, ¿no? Cristo rompe ese cántico hermoso. Y que las cadenas se rompen y soy libre. Y si vamos a lo más clásico, lo que hemos sido criados en el Evangelio, Cristo rompe ¿qué? Y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Qué lindo se oye cantado, ¿no? Pero en la práctica, y escuche bien por favor, cuando yo veo este texto diciendo, todos éramos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad. Y si Cristo rompió las cadenas, yo estaba atado. Y las cadenas cayeron al suelo. Y se escuchó el sonido de la cadena caer al suelo. ¿Cuántas veces debo yo escuchar el sonido de las cadenas caer al suelo? Una vez. Pero si Cristo, usted experimenta cómo Cristo rompe las cadenas, pero cuando sale por esa puerta, antes de irse hace, déjame llevármelo otra vez. Y hoy es la vez número 40 que escucha las cadenas caer, no la cojan más. Si Cristo rompió las cadenas, déjenla en el suelo. Déjenla ahí. Pero nosotros, mira, las cogemos y nos ponemos otra vez. Hasta el domingo próximo. Porque yo entiendo un sentido de culpa. Y la puerta de la cárcel está abierta hace más de 2000 años y nosotros nos metemos solos a la cárcel otra vez. Solitos. Éramos prisioneros del pecado. Éramos. Pero la promesa de Cristo nos hizo libres. No cojan más las cadenas que Cristo rompió. Lo que Él ya hizo, lo hizo. Lo que Él restauró, restauró. La cadena del pecado, la cadena de mis decisiones pasadas, erradas, de mis procesos de vida, esas cadenas que se rompieron por medio de Cristo, no las vuelvas a tomar en el nombre de Jesús. No las vuelvas a tomar. Déjala en el suelo y apunta su mirada al Dios que te libertó. Las promesas son el resultado, número 3, de la perseverancia. Diga conmigo perseverancia. Qué interesante es esto, ¿no? Porque dice Isaías 26:3, un verso que usted se lo sabe de memoria. De memoria se lo sabe, ¿no?
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti he confiado. ¡Wow! Fíjese qué interesante cómo correlaciona la paz con mi sistema de pensamiento. ¿Qué tiene Puerto Rico hoy en día? Una crisis de salud mental. Lo compartía con los varones ayer. ¿Por qué? Porque desde que usted enciende la radio, la televisión, es crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis. Y es el mismo reportero que hace el reportaje decir que Puerto Rico tiene una crisis de salud mental. No estoy criticando al reportero. Lo que estoy diciendo es la línea de pensamiento, la agenda. Y usted prende WKQ, Noti1, todas estas cosas de por la mañana. Desde que la enciende, es caos tras caos. Y toman tus niveles de cortisol y te lo llevan a puntos inimaginables. ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 de la noche. Todo el día. Todo el día. Y la primera plana otro día después, Puerto Rico tiene una crisis de salud mental. No, pues obvio. Obvio. ¿Por qué? Porque si mi pensamiento no persevera en el Dios de paz, ¿cómo yo puedo tener paz? Fíjate que la palabra clave aquí es en ti persevera. Y usted tiene que entender los entrelíneas de Dios en su palabra. Que si me está diciendo en ti persevera, es porque sabemos que hay ataques al sistema de pensamiento para no ¿qué? Perseverar en él. ¿Cierto o no? Vienen ataques diferentes, de diferentes ámbitos, norte, sur, este y oeste, que quieren atacar el que mi pensamiento persevere en él. Pero tú guardarás en completa paz a la medida que yo decida guardar mi pensamiento en ti. Que yo ponga mi paz y mi pensamiento en ti. Perseverar no es fácil. Y que yo mantenga mi paz por mi propia fuerza es drenante. Se nos va la vida. ¿Cómo yo puedo tener la paz sin ponerla en el pensamiento de Cristo? Sin perseverar en Él. Es imposible. Es imposible. Así que yo quiero decirte en esta hermosa mañana que hay una cobertura de Dios, hay un cuidado de Dios. Él va a guardarte a la medida que usted y yo pongamos nuestro pensamiento en Él. Confía, persevera, ten paz. ¿Cómo es posible que el Dios de paz, Jesús encarnado, en medio de la tormenta duerma? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de paz. Yo sé que estoy contigo. Yo no sé cómo te llama tu tormenta hoy. Yo no sé cómo se llama, si es categoría 5 o es María o el que sea. Pero en medio de lo que estés enfrentando, pon tu confianza en Él. Persevera en Él. Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Porque en ti he confiado. Número 4, diga a su vecino, ajustate el cinturón. Las promesas nos purifican en el proceso. Eso no nos gusta mucho. Nos purifican. O sea, sacan lo mejor de nosotros. Es un filtro. Dice 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos ¿qué? Tales promesas. ¿Qué dice después? Limpiémonos de toda contaminación, ya sea de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amada iglesia del Calvario, las promesas no son para yo vivir como me da la gana.
y después decir, yo sé que Dios me ama. Y como Dios me ama, yo vivo como Dios me da la gana, porque sus promesas son sí y son amén. No, eso es manosear la gracia. Eso es caminar una línea fina. Y fíjense qué interesante que normalmente asociamos la contaminación con la carne. Pero Pablo dice la contaminación de la carne, pero también del espíritu. O sea, la promesa me filtra. Y te va a decir, esto se queda atrás. No pasa por la promesa. No trate de traer la carnalidad por los pelos y pasarla por la promesa. No trate de mantener tu estilo de vida al garete y aún así pasarla por la promesa. Limpiémonos de toda maldad, ya sea de carne o de espíritu. Y usted conoce su vida y usted sabe, como dicen en el campo, ¿no? ¿Para dónde tira el cabro, no? Para el monte. Y usted lo sabe. Y usted sabe los ajustes que hay que hacer. Y repite la promesa y no la ve cumplida porque estamos queriendo meter nuestra carnalidad por medio de la promesa. Limpiémonos. Veamos la promesa como un filtro de santidad para nuestra vida. Que cuando la promesa de Dios llegue a tu vida y a mi vida, usted puede decir, definitivamente yo tengo que cambiar área de mi vida. Porque la promesa no va a cambiar. El que tengo que cambiar soy yo. Soy yo. Y la promesa me está diciendo, cambia, cambia. Límpiate, limpiémonos. Y para mí es un ejercicio diario. Porque no importa el nivel que tú puedas estar. Dicho sea de paso, en Cristo no hay niveles. Todos somos siervos, inútiles, esclavos de Jesucristo. No importa lo que estemos haciendo, la función que estemos haciendo, somos siervos inútiles. Y usted y yo tenemos que mantener la promesa en nuestra mente, pero también la humildad de reconocer que yo no puedo traer la carnalidad y pasarla por la promesa. No puedo. Porque Dios está trabajando conmigo. A ver si este lenguaje boquisucio se va. ¿Hace cuánto? Hace 45 años estoy orando eso. Cambia. Limpiémonos de toda maldad. Limpiémonos. Es un filtro para nuestra vida. No solamente cantar y gozarnos en la promesa, también es reflexiva. También dice, esa promesa, ¿por qué yo no la tengo? ¿Será mi comportamiento? ¿Qué ajuste tengo que hacer yo? Diga conmigo amén si quiere, por favor. Quinto y último, las promesas son una garantía de su palabra. Garantía de su palabra. Por cuanto no encontró por quién jurar, juró por sí mismo. Son una garantía de su palabra. Isaías capítulo 55, versos 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice ahora? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Las promesas de Dios son una garantía de su palabra. Lo que Dios ha hablado sobre tu vida es una garantía de Él. No volverá a Él vacía. Lo que Dios ha prometido sobre tu casa y sobre tu familia no vuelve atrás vacío. Hará lo que solo Él dijo que iba a hacer. Si Él dijo que esa promesa iba a producir, iba a germinar, iba a dar semilla al que siembra y pan al que come, confíe, porque quien lo dijo lo hará. Quien lo dijo lo hará. Entonces, ¿por qué no confiamos en sus promesas? Si cuando vemos 3.573 promesas en su palabra, ¿por qué no nos sostenemos de ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no decimos descansar en el Dios que promete y cumple? Yo estoy seguro que usted le ha fallado a mucha gente en su vida, al igual que yo. De seguro. De seguro. Y de seguro esa falla produjo quebrantamiento, dolor.
Y tal vez esa relación se distanció por medio de un error, por medio de una mala decisión, por medio de un arranque emocional. Y tal vez mi hermano, mi hermana, estoy hablando biológicamente hablando, llevamos 20 años, 15 años que no nos hablamos. ¿Por qué? Porque hace 20 años cometí un error y le salí con una rabascada y le salí con una mala crianza y no nos hablamos. De seguro nuestra vida ha sido afectada por impulso, por decisiones que hemos tomado y rompen relaciones. Pero quiero decirte en esta mañana que no importa lo que tú hayas hecho, que no importa lo que estés haciendo, hay un Dios que mantiene firme su promesa. Que no ve tu vida a través de las circunstancias, sino a través de lo que Él ha dicho. De lo que Él ha dicho. Y para Dios nunca hay plan B. Nunca hay plan B. Si Él da semilla para producir y germinar y pan al que come, lo que Él declara por su boca se hará. Se hará. Ahora tú vienes por decisión o vienes por nocaut. Pero llega.